Cuando se piensa en la guerra, lo primero que viene a la mente es el caos absoluto, ¿verdad? La ausencia total de reglas, un vacío donde parece que todo vale. Pero, ¿y si existiera un código legal diseñado para poner límites incluso en medio de ese caos? Pues sí, existe, y de eso vamos a hablar hoy, del derecho internacional humanitario. Suena contradicción, ¿a que sí? O sea, la guerra es, por definición, el colapso del orden. Entonces, ¿cómo es posible ponerle reglas? Pues aunque parezca increíble, la respuesta es que sí, hay reglas. Y esa es la idea que vamos a desgranar. Vale, empezamos por el principio. Reglas en la guerra. ¿De dónde sale este concepto? Pues bien, el nombre técnico es Derecho Internacional Humanitario, o DH para abreviar. Y ojo, su objetivo no es decir si una guerra es justa o no, para nada. Su única misión es mitigar la brutalidad del conflicto una vez que ha empezado. Se trata básicamente de preservar un mínimo de humanidad en los peores momentos posibles. La idea de fondo es muy potente. Incluso en la guerra, no todo vale. Y este derecho tiene, digamos, dos pilares fundamentales. Por un lado, proteger a quienes no combaten o han dejado de hacerlo. Hablamos de civiles, de personal médico y humanitario, de soldados heridos o de prisioneros de guerra. Y por otro lado, se encarga de limitar las herramientas de la guerra. Prohíbe ciertas tácticas y armas que se consideran demasiado crueles o que no distinguen entre combatientes y civiles. Así que es eso, protección por un lado y límites por el otro. Muy bien, entonces tenemos este manual de reglas para los conflictos. Vamos a ver qué contiene exactamente. Y lo que es muy importante, vamos a aclarar en qué se diferencia de otras leyes internacionales, porque es una confusión bastante común. Aquí está la gran distinción. El DIH y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos no son lo mismo. Pensemos que los derechos humanos son las reglas generales, se aplican siempre en tiempos de paz y de guerra y protegen a todas las personas de los abusos, sobre todo de su propio Estado. En cambio, el DIH es como un conjunto de reglas de emergencia. Se enciende únicamente cuando estalla un conflicto armado. Es una ley especial para una situación excepcional. Claro, este manual no se escribió en un día. Es el resultado de una evolución histórica y, a menudo, una reacción a las barbaridades de las grandes guerras. Todo empezó de forma más sistemática en 1864, con el primer Convenio de Ginebra. Luego, el gran salto se dio tras la Segunda Guerra Mundial, en 1949, con los 4 convenios de Ginebra que son la base de todo hoy en día. Más tarde, en el 77, se añadieron protocolos, y en 1998 un paso de gigante, la creación de la Corte Penal Internacional. Y si tuviéramos que resumir la esencia de todo esto, estaría aquí, en el artículo 3 común de los convenios de Ginebra. Se le llama común porque está en los 4 convenios, es así de fundamental. Es, en esencia, un tratado en miniatura que se aplica en cualquier conflicto. Y lo que dice es simple, pero potentísimo. Hay que tratar a todo el mundo con humanidad. Es la línea roja, el mínimo irrenunciable de dignidad humana. Ok, tenemos las reglas, pero ¿qué ocurre cuando se violan? Y no de cualquier manera, sino de forma grave. Bueno, pues ahí es donde empezamos a hablar de crímenes de guerra. La definición oficial, la que se usa en los tribunales, viene del Estatuto de Roma, y lo deja muy claro. Un crimen de guerra es una infracción grave del derecho internacional humanitario. Y esta palabra, grave, es fundamental. No cualquier acto ilegal en una guerra llega a esta categoría. Tiene que ser una violación de las normas más básicas. Y aquí es donde la teoría se vuelve terriblemente concreta. Ejemplos: atacar de forma intencionada a la población civil. Eso no es un error, es un crimen de guerra. La tortura, la toma de rehenes, destruir propiedades a gran escala sin que haya una necesidad militar que lo justifique, o forzar a un prisionero de guerra a luchar contra su propio bando. Como vemos, la lista es muy específica y convierte esas reglas generales en prohibiciones muy claras. Y otra distinción importante para no liarnos. Los crímenes de guerra, como su nombre indica, solo pueden ocurrir en el contexto de un conflicto armado. Pero luego están los crímenes de lesa humanidad. Estos son diferentes, pueden ocurrir tanto en guerra como en paz, y la clave es que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. A veces un acto puede ser ambas cosas, pero la definición legal y el contexto son distintos. Vale, tenemos las reglas, tenemos los crímenes, pero ¿quién se encarga de todo esto? ¿Quién vigila que se cumplan las normas? Y llegado al caso, ¿quién juzga a los responsables? Esa es la pregunta del millón. Claro, porque sin mecanismos de supervisión y de justicia, todas estas leyes podrían quedarse en papel mojado. Pues aquí tenemos a dos guardianes principales, pero con trabajos muy distintos. Por un lado, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el CICR. Pensemos en ellos como los promotores en el terreno. Son neutrales, ayudan a las víctimas, visitan a los prisioneros. Su trabajo es humanitario, no son jueces.
Para la parte judicial está la Corte Penal Internacional, la CPI. Esto sí es un tribunal. Su trabajo es investigar y llevar a juicio a individuos, no a países, acusados de los crímenes más atroces que existen. Ahora bien, la CPI no es una especie de policía del mundo que pueda actuar donde quiera. Funciona con una regla de oro llamada principio de complementariedad. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. La responsabilidad principal de juzgar estos crímenes es de los tribunales de cada país. La Corte Penal Internacional solo puede intervenir como último recurso. Es decir, cuando un país demuestra que no puede o, peor, no quiere juzgar de verdad a los responsables. Y con todo esto sobre la mesa, las reglas, las violaciones, los tribunales, llegamos a la pregunta de fondo, la más importante de todas. ¿Realmente sirve de algo todo esto? ¿Importa? La respuesta tiene que ser un sí, y un sí rotundo. Pensemos un momento en lo que significa el DIH. Es un acuerdo casi universal de la humanidad para trazar una línea en la arena. Es la forma que tenemos de decirnos que, incluso en los momentos más oscuros, en mitad del abismo, hay límites. Es, en el fondo, un rechazo frontal a la barbarie y una defensa de la dignidad humana. Y esto no es la idea de unos pocos idealistas, ¿eh? Miremos este número, 192. Son los estados que han firmado y ratificado los convenios de Ginebra de 1949. Son prácticamente todos los países del mundo. Es uno de los consensos globales más impresionantes de la historia. Una prueba clarísima de que la necesidad de limitar la guerra es un valor universal. Claro, es evidente que estas reglas se violan, lo vemos constantemente, pero el simple hecho de que existan, de que haya un marco legal para exigir responsabilidades y de que casi todo el planeta esté de acuerdo en ellas, nos deja con una reflexión final. En un mundo donde los conflictos, por desgracia, no desaparecen, ¿no es precisamente la búsqueda de justicia el acto más rebelde y esperanzador que podemos llevar a cabo? Ahí lo dejamos.